Este tema que vamos a avanzar es corto. Bueno, los dos temas en realidad son cortos, pero este es para que vamos aprendiendo la parte teórica, porque la vamos a hacer en la parte práctica, en las salas de simulación. Quiero hacerles conocer o explicarles o decirles que esos casos clínicos que hemos mandado a cada grupo que les ha pasado Carla, tienen que ustedes, así como estamos pasando clase ahora, por Zoom o en el curso o en biblioteca, donde ustedes quieran, se tienen que reunir. Tienen que leer el caso clínico y resolverlo. Hagan de cuenta que es un paciente, lo están examinando, tienen el antecedente del trauma y tienen que ver cuál es el diagnóstico clínico que tienen, qué exámenes complementarios van a pedir y cuál va a ser el manejo, no digamos el tratamiento, sino el manejo del paciente. Lógicamente que en el manejo tenemos que ver y concluir con el tratamiento. Tenemos que hacer el manejo clínico inicial. Por eso cuando hemos hablado del segundo tema, manejo inicial del paciente traumatizado, ¿eh? El otro es la vía aérea. Entonces, en base a esos dos temas está este caso, están estos casos clínicos. Entonces, se reúnen, nombran dos representantes, no coordinadores o como quieran llamarle, que van a tomar apuntes de lo que ustedes en el grupo opinen. Y en base a las opiniones de cada uno, no es que vayan ustedes pues a resolver el caso 5 personas y lo demás, no. Hagamos práctica, hagamos un poquito de ejercicio mental y hagamos de cuenta que estamos en una emergencia y a nuestra emergencia llegaron estos pacientes. El examen va a tener casos clínicos y van a tener que resolverlo. Entonces, por eso queremos que ustedes vayan familiarizándose con los casos clínicos. Por una parte. Por otra parte, y lo vamos a presentar en la práctica. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? 15 minutos presentar el caso. 15 minutos. Y después vamos a realizar la práctica. Vamos a empezar, cuando hemos hablado de manejo inicial, hemos hablado de dos vías, ¿no ves? Vía aérea y vía periférica. Y hemos hablado de dos sondas, sonda nasogástrica y sonda Foley. Entonces, nuestra primera práctica va a ser colocación de sonda Foley en los muñecos de simulación. Entonces, ¿qué vamos a llevar? Tiene que llevar cada uno guantes. Tiene que llevar por lo menos unas 4 sondas Foley. Unas 4 sondas Foley. Para que no lleve cada uno pues una sonda, digamos 4 o 5 sondas máximo, porque la misma sonda van a utilizarlo todos. 2 o 3, por eso nos va a reventar el globo en alguna. Por eso compren para todo el grupo unos 4, máximo 5 sondas, pero sí lleven sus guantes. Otra cosa, lleven botas. Y lleven mandil clínico. Yo mañana voy a preguntar cuál es la exigencia en la sala de simulación, pero sí mandil tienen que llevar, y botas. Y guantes, por supuesto, porque van a colocar sonda Foley. Una jeringa ya hay, creo que tienen jeringa y suero fisiológico también hay. Entonces vamos a aprender a poner sonda en el varón y en la mujer. Después vamos a hacer reanimación cardiopulmonar. La ventaja, chicos, de hacer la sala de simulación, estos casos, es que podemos ir todos, los 16 o 17 o 15, no sé cuántos son en cada grupo, pero vamos todos. Solamente cuando nos toque ir al hospital, entonces iremos la mitad.
porque no nos permiten entrar tantos estudiantes. Entonces, esas son las indicaciones que yo quería darle antes de entrar en tema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en los casos clínicos, por eso es que para resolver el caso clínico yo creo que se reunirán una media hora un día, analizarán y verán si faltan algunos datos que ustedes crean que es importante para resolverlo. Me pasan en su grupo cada uno. Yo estoy en todos los grupos donde me hacen la pregunta. Pero no me pregunten la respuesta, solamente la duda que tengan. Si tienen alguna pregunta antes de iniciar el tema, háganmelo ahora. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces entramos en tema. El primer tema es reanimación cardiopulmonar básica en el adulto. Cuando ustedes vean la sigla RCPB, significa reanimación cardiopulmonar básica. Cuando vean la sigla RCPA, entonces van a pensar o van a ver que es una reanimación cardiopulmonar avanzada, con desfibrilador, con medicamentos y todo. No es lo mismo que RCP. Esta es ERCP. La ERCP, mejor dicho, es colangiopancreatografía retroendoscópica. En cambio, la RCP es reanimación cardiopulmonar. Bueno, aclarado esto, avanzamos. Si recordamos, para recordar un poquito de historia, que esto lo han debido ver en cardiología también, hasta 1960 la reanimación tenía éxito solo en el paro respiratorio y no en el paro cardíaco. En 1956 se comunicó por primera vez el término de fibrilación ventricular. En 1950, Shaffer y Elam redescubrieron la respiración boca a boca, o sea que ya antes se había hecho, pero no encontraron antes la eficiencia que tenía este procedimiento. En 1960 vieron que las compresiones torácicas provocaban pulsos arteriales aceptables como para mandar un flujo sanguíneo a los órganos nobles como es el cerebro principalmente y los riñones. Shaffer confirma entonces la técnica combinada conocida como reanimación cardiopulmonar básica. ¿Cómo definimos la RCP? Es el intento de cualquiera de las maniobras técnicas utilizadas para restablecer la circulación natural. Cualquiera de las maniobras técnicas. Esta RCP básica, si hablamos que es el intento por restablecer la circulación natural utilizando las técnicas de compresión torácica y respiración pulmonar asistida, en sus diferentes formas, como la vamos a ver más adelante. Aquí quiero que tengan muy en cuenta esto, y ustedes lo van a escuchar en todas las emergencias, si trabajan alguna vez en ambulancia, si van a congresos de emergencia, van a escuchar hablar de la famosa cadena de supervivencia. ¿Qué significa cadena de supervivencia? Significa tener lo siguiente, un acceso inmediato. ¿A quién? En el paciente. Una RCP inmediata. Usted descubre que el paciente está en paro, hay que hacer la RCP. Desfibrilación, por eso que hablamos de que hablaron en 1959 sobre la fibrilación ventricular y que vieron que era una de las principales causas del paro cardíaco. Y acceso inmediato ventilatorio, o sea, vía aérea. De nada nos sirve, chicos, hacer unas compresiones torácicas para reanimar la parte vascular cardíaca
si la parte ventilatoria no sirve, no está bien, está obstruida, si no tenemos una vía aérea segura, definitiva. Por eso que decimos, cuando hablamos del ABCD, ¿no es? Ventilación, vía aérea, estabilización de la columna y ventilación, respiración. Entonces, a estos pasos se llama cadena de supervivencia. Apoyo vital básico es la fase de los cuidados cardíacos de urgencia. Fase de cuidados cardíacos es el apoyo vital básico. ¿Para qué sirve? Previene el paro respiratorio o cardíaco mediante el reconocimiento de la intervención inmediata. No podemos hacer una reanimación si no hemos reconocido, si no nos hemos dado cuenta que ese paciente tiene un paro respiratorio o paro cardíaco. A veces el paciente puede estar respirando, pero sin embargo no hay un bombeo. O a veces hay una vía aérea obstruida, pero el corazón sigue latiendo. Entonces tenemos que reconocer primero para poder hacer un apoyo vital adecuado. 2. Apoya la respiración asistida y circulación de una víctima en paro mediante la resucitación o reanimación cardiopulmonar. Entonces, para eso buscamos un apoyo vital, para asistir a la respiración y a la circulación. ¿Cuál es el objetivo de la RCP? Primero, proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón. Que ese corazón reciba sangre oxigenada para que pueda mandar a los diferentes órganos nobles. Tenemos que saber que en cada paro el tiempo es crucial, es importantísimo. ¿Por qué? Fíjense. La víctima cuya respiración y circulación han estado interrumpidas durante menos de 4 minutos, la probabilidad de recuperación total es mayor. Si ese paciente está en paro cardiorrespiratorio entre 4 o 6 minutos, puede ocurrir algún daño cerebral. Pero si ese paro respiratorio pasaron de 6 minutos, casi siempre ocurre daño cerebral. Por eso que nosotros, cuando tenemos un paciente con un paro cardiorrespiratorio, creo que primero hacemos no es masajear, es tener una vía aérea segura. Con una buena ventilación, usted puede masajear a un paciente en paro cardíaco o cardiorrespiratorio hasta 30 minutos. Después de 30 minutos, si no, el paciente no ha recuperado, se lo declara óbito. Pero usted tiene que reanimar a un paciente mínimo 30 minutos. ¿Y qué vamos a notar después de 15, 20 minutos? Que empieza a aparecer cianosis. No se olviden, chicos, que cianosis es un signo tardío de mala ventilación. Entonces, si usted ve un paciente cianótico, ya estamos ante un paciente complicado, ante un paciente grave. En el paro respiratorio, el corazón puede continuar bombeando, fíjense lo que les decía, durante varios minutos y el oxígeno continúa circulando al cerebro y a los otros órganos vitales. En el paro respiratorio, el corazón puede continuar bombeando sangre durante varios minutos. La persona con paro respiratorio tiene pulso. La intervención inmediata puede evitar que ese paciente llegue a tener un paro respiratorio. No se olviden que el paciente puede estar en paro, pero sin embargo puede tener autonómicamente unas vibraciones o unos impulsos nerviosos
a eso que ustedes les han enseñado, que se llama actividad eléctrica sin pulso en cardiología. Causa de paro respiratorio: ahogamiento, accidente cerebrovascular, obstrucción de la vía respiratoria, inhalación de humo, inflamación de la epiglotis por cualquier causa, incluso los edemas angioneuróticos de Quincke, que se llaman, ¿no es cierto? Sobredosis de droga, electrocución, traumatismo, pérdida de conciencia de cualquier causa. Son las causas de paro respiratorio. El paro cardíaco, la circulación se detiene y los órganos vitales son privados de oxígeno. Por eso es que tenemos que reconocer en qué momento el paciente entró en paro o reconocer que ese paciente está en paro. Las causas del paro cardíaco pueden ser primarias o secundarias. Las primarias: cardiopatías isquémicas o infartos, las arritmias, los bloqueos de conducción auriculoventricular. Pacientes con problemas chagásicos, por ejemplo, hacen el stop-adan y tienen muerte súbita. Trauma de tórax si no es diagnosticado su patología, sobre todo neumotor hipertensivo o el taponamiento cardíaco. Los pacientes electrocutados. Y las causas secundarias: la hipovolemia, shock séptico, el choque anafiláctico, la hipoxia severa por obstrucción de vía aérea superior, intoxicaciones medicamentosas, traumas cráneoencefálicos o los pacientes con un CA terminal. Piensen que la causa de paro cardíaco secundario están todos los shocks: hipovolémico, séptico, anafiláctico. ¿Qué es la activación o para qué sirve o cuándo lo utilizamos? La activación del servicio médico de urgencia. ¿Cómo hacemos para ver si necesitamos el servicio de urgencia médica? Primero, hacemos la valoración para determinar la ausencia de la respuesta que usted tiene ante su paciente. Señor, buenos días, no responde. Señor, ¿qué le pasó? No responde. Lo mueve, lo estimula, no hay respuesta. Entonces ya usted va a empezar a pensar que ese paciente necesita ayuda externa. Dé ligeras palmadas o sacuda ligeramente a la víctima. Si no responde, si no hay respuesta a ninguno de los estímulos, grite, dice. Active el sistema de emergencia. Entonces agarra los teléfonos de 3 dígitos y llama a las ambulancias. Mientras tanto, usted va haciendo los primeros auxilios de ese paciente que está con ese paro. El paciente, sin moverlo demasiado, lo palmea, lo mueve un poco ligeramente y le pregunta: señor, ¿cómo está? ¿Usted está bien? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se llama? Si el paciente responde, significa que está consciente, que la vía aérea está permeable, que el cerebro está oxigenándose adecuadamente. Miren qué fácil es hacer el estudio o el manejo inicial de un paciente con trauma. Referente a la vía aérea, si la víctima no responde, el reanimador debe determinar si está respirando. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es el mnemotecnio que hemos aprendido? Miro, escucho, siento. Vamos a verlo más adelante también. Primero, ¿qué hacemos cuando vemos al paciente inconsciente? Ponerlo en posición de reanimación, pero hay que movilizarlo en bloque, porque ese paciente puede tener una fractura de columna incompleta y al movilizarlo mal, usted completa y lo deja, en vez de que tenga parestesia, lo va a dejar parapléjico. Entonces debe estar recostado en una superficie firme y plana, en posición supina.
¿Cuál es la mejor forma de ponerle en una superficie firme? Una tabla espinal larga. Decimos, póngalo en posición de reanimador. Quiere decir que el paciente en decúbito dorsal y el reanimador se coloca al lado del paciente. Si fuera una obstrucción de vía aérea, usted puede montarse encima del paciente para hacer la maniobra de Heimlich en paciente que ha tenido pérdida de conciencia. Fíjese que solo una persona, el reanimador, lo está dando vuelta al paciente. ¿Qué hace? El paciente está de barriga. El brazo izquierdo lo coloca por debajo de la cabeza. La pierna derecha, en este caso que está en la parte de arriba, lo flexiona. ¿Para qué? Para que la rodilla al apoyar en el piso sea un apoyo. Con la otra mano coloca en el brazo cerca de la axila la mano, pero fíjense que la otra mano está sujetando a nivel del occipital, estabilizando el cuello para que no mueva la cabeza. Y él solo lo está dando vuelta. Si hay otro reanimador, o hay un acompañante, o si no el público le dice, agárreme aquí, agarre la cabeza, usted puede hacer el procedimiento de mejor forma. Eso lo vamos a ver también en la parte práctica. ¿Qué tenemos que hacer ante este paciente inconsciente con un paro cardiorrespiratorio o respiratorio? Ya en posición de reanimación, abrir la vía aérea. Porque una de las principales causas de obstrucción de la vía aérea del paciente traumatizado es la lengua. Y otra causa importante en la obstrucción de la vía aérea es el famoso bolo de coca. Entonces tenemos que ver que la vía aérea no esté obstruida por cuerpo extraño o por la lengua. Si fuera un bolo de coca, usted, paciente inconsciente, tiene que sacarle con el dedo, con guante, ese bolo de coca. Entonces, la lengua es una de las principales causas. Pero, ¿cómo hace si está obstruida solamente por la lengua? Fácil, dos maniobras fáciles. Levantar el mentón sin hiperextender demasiado el cuello. Y la otra es traccionando un poco a nivel del ángulo de las mandíbulas. De esa forma hemos verticalizado la vía aérea superior. Hemos despejado lo que hemos conocido en fisiología, el espacio muerto anatómico. Están levantando el mentón. ¿Pero qué les llama la atención? Que la otra mano está sobre la frente, manteniendo la estabilidad de la columna. Por eso decimos vía aérea y su apellido, estabilización de la columna cervical. Y con solo eso, agarrar la frente para que no se mueva el cuello, usted está estabilizando la columna. Pone 4 deditos por debajo del mentón y el pulgar va a servir para bajar el labio y abrir un poco la boca. Valoración de la respiración. Determine primero la ausencia de respiración. Y fíjense ustedes qué fácil es eso. Coloque su oreja sobre la boca y nariz de la víctima. Observe si el pecho se expande. Escuche si escapa aire durante la exhalación del paciente. Sienta el flujo. Aquí está el famoso MES. Miro, escucho y siento. Todo lo que le decimos es válido y sirve para salvar la vida de un paciente.
Miren, está haciendo mes. Pero siempre una mano en la frente para estabilizar. 4 dedos en el mentón, el pulgar abriendo un poco la boca y hace mes. Piense que está mirando hacia el tórax. Por eso hay esa línea punteada para ver si el tórax expande. Miro, escucho y siento. Si la víctima no responde, pero está respirando, coloque al paciente en posición de recuperación. O sea, lista para hacer las maniobras de compresión. Ahora, si la víctima no responde y no está respirando, debe aplicar respiración artificial. Repetimos, si la víctima no responde pero está respirando, colocar al paciente en posición de recuperación. Pero si la víctima no responde y no respira, aplicar las respiraciones boca a boca, boca-nariz, boca-estómago, o sea, a través de la traqueostomía, o respiración boca-dispositivo de barrera. No los conocemos a los pacientes, es muy difícil que nos animemos a hacer respiración boca a boca a un paciente desconocido. Entonces existen dispositivos como las máscaras que utilizan los anestesiólogos para ventilar al paciente. Existen unos diapositivos con un mandil largo que usted a través de eso, colocando esa mascarilla sobre los tomas o sobre la boca del paciente, hace la respiración para no poner en contacto su boca con la boca del paciente que está con secreciones, con sangre y no lo conoce. Ahí está la respiración. Miren, la mano en la frente, 3 o 4 dedos levantando el mentón sin hiperextender el cuello, el pulgar abriendo un poco la boca y respiración boca a boca. Respiración boca-nariz. Cuando hace la respiración boca-nariz, tiene que cerrar la boca para que el aire no escape. Entonces, cierra la boca, insufla y después suelta para que haya la exhalación. Y la otra, boca-estómago. Como les digo, yo creo que es muy difícil animarse a hacerlo, salvo que sean familiares muy cercanos. Presión cricoidea. Todos han debido ver cuando han llevado anestesiología que el anestesiólogo le dice haga la compresión cricoidea en el paciente que está ya sedado. Está en la inducción anestésica. ¿Para qué hacemos la presión sobre el cartílago cricoide? Para comprimir el esófago, para evitar la insuflación gástrica, que no se llene de aire el estómago, y el riesgo de la regurgitación con el peligro de broncoaspiración. ¿Cómo valoramos? Estamos en mes, miro, escucho, siento y después vemos circulación. Primero, determine la ausencia del pulso. Verifique el pulso, ¿dónde? En la carótida. Vamos a ver ahorita una imagen. Está a 2 a 3 centímetros de la tráquea. En 5 a 10 segundos usted toma el pulso. Si no hay pulso, entonces no hay pulso. Si hay pulso, pero no hay respiración, se debe iniciar respiración artificial. Entonces, ¿cuál es primero aquí? Lo que no existe. Aquí hay pulso, pero no hay respiración, entonces iniciemos respiración. Si no hay pulso y la víctima está en paro cardíaco, se debe empezar las compresiones torácicas. Todo paciente con paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, no empecemos la respiración primero. Intube y paralelo a eso empieza la reanimación cardiopulmonar o las compresiones torácicas. Miren cómo toma el pulso.
Y fíjense a la otra mano. En ninguna foto ustedes van a ver que no estén sujetando la cabeza del paciente. ¿Cómo hacemos las compresiones torácicas? Yo creo, no sé, lo han debido ver o lo han debido hacer en cardiología. Consiste en aplicar compresiones sobre la mitad inferior del esternón. Estas compresiones proporcionan circulación debido a ¿qué? Al aumento de la presión intratorácica y a la compresión directa sobre el corazón. Significa entonces que las compresiones tienen que ser enérgicas. No importa de qué lado estén, pero que coloquen adecuadamente las manos, que mantengan rectos los codos y que las compresiones sean con todo el peso de su cuerpo, es válido. ¿Cuál es la posición adecuada? Vuelvo a repetir, no importa de qué lado están, tercio inferior del esternón, no es en el apéndice sifoide, porque lo van a romper la primera compresión, tercio inferior. Entonces poner la mano en una posición adecuada. Técnica adecuada de compresión con todas las reglas, manos bien extendidas, compresiones con todo el peso del cuerpo. Este esternón, con cada compresión tenemos que comprimirlo 4 a 5 centímetros. Si eso no sucede, no estamos haciendo lo que queremos, que es aumentar la presión intratorácica y aumentar y comprimir el corazón. En muchos casos van a tener desarticulación condroesternal. Van a escuchar como si se rompiera, incluso a veces ha habido fracturas de costilla en cada reanimación. O una desarticulación de la articulación de la costilla con el esternón, puede llamar condroesternal, cartílago. Esas compresiones tienen que ser enérgicas. ¿Para qué? Para que haya aumento de la presión intratorácica y haya una compresión directa del corazón. ¿Cuál es la frecuencia? 80 a 100 por minuto. Por cada 80 a 100 compresiones, usted hará una respiración. Cada compresión torácica se ha comprobado que tiene un aumento de la presión arterial sistólica de 60 a 80. La presión diastólica no sube mucho y la presión media rara vez puede llegar o pasar de 40 milímetros. Pero en el último ATLS, si ustedes leen, antes se decía que ustedes podían poner 2 o 3 vías periféricas en pacientes con shock hipovolémico. Puede poner 2, pero con una presión arterial sistólica de 80, dice que el cerebro y los órganos nobles pueden recibir la suficiente cantidad de sangre oxigenada. Entonces, busquemos esas compresiones que sean adecuadas. Esa es la posición correcta, mire. Los brazos rectos, entrelazados los dedos. No se hace masaje con los dedos, es con el talón de la mano. Mantener siempre el cuerpo recto, los brazos rectos y utilizando el peso de su cuerpo para hacer una buena compresión. Podemos ser buenos masajeadores, pero malos en el manejo de la vía aérea. Para hacer una reanimación cardiopulmonar adecuada, tenemos que hacer reanimación cardiopulmonar. Y si hablamos de la parte pulmonar respiratoria, tenemos que saber intubar. Y si el paciente tiene un trauma severo, crico o traqueostomía,
Hemos dicho que existen vía aérea, orotraqueales, nasotraqueales o quirúrgica, que es la crico y la traqueostomía. Esto es la parte teórica de lo que es reanimación cardiopulmonar. Ahora vamos a complementar, que le va a servir para que puedan ver su caso clínico. Este es un complemento de la atención primaria del paciente politraumatizado, que es el traslado a cuidados definitivos. Hemos hecho la reanimación cardiopulmonar, hemos hecho la atención primaria del paciente politraumatizado, entonces hemos hecho A, B, C, D, E, hemos hecho las 3 E y hemos hablado o hemos estabilizado al paciente en su vía aérea definitiva o segura, que es un tubo colocado en la tráquea por detrás de la cuerda bucal con un balón insuflado, conectado en el respirador y sujetado por una cinta. Eso hemos hecho en el manejo inicial. No podemos trasladar a un paciente si no hemos hecho, chicos, las 3 E. Etiquetear, estabilizar y recién evacuar. Etiquetear es ponerle el color rojo, amarillo, verde o negro. ¿Cuál trasladamos primero? El negro no. Es como en Estados Unidos. Lo que es blanco y lo que es negro que se joda, dicen, ¿no? Entonces, primero, vía aérea. Estabilización de la columna cervical. Etiqueteamos al paciente que tenga problemas respiratorios, rojo, neumotórax, hemotórax, taponamiento, tórax volante con contusión pulmonar. Esos pacientes no necesitan exámenes complementarios. Hemotórax, matidez y abolición. Neumotórax, abolición y personalidad. Taponamiento, triada de Beck. Tórax volante, respiración paradojal. Obstrucción de vía aérea, paciente que no puede respirar. Es fácil. No hay donde perderse en el manejo inicial de los pacientes traumatizados y así lo tienen que manejar. Y en el manejo inicial de ABDI, alerta, responde a estímulos verbales o responde a estímulos dolorosos o está inconsciente. Ese es el ABDI, el manejo inicial, el mini examen neurológico. Entonces, si el tratamiento definitivo no puede ser su hospital, el paciente debe ser trasladado a un hospital que cuente con los recursos y las capacidades para su tratamiento, previa las 3 E, previa el ABCDE. ¿Para qué es importante esto? Para que cuando usted haga su nota de transferencia o lo llame a su colega del hospital que va a recibir ese paciente, sepa qué paciente le está mandando, sepa cómo llegó a su hospital el paciente, qué hizo y cómo lo está derivando, para que el receptor tome su previsión en su hospital. El ATLS es un libro que, si ustedes se han dado cuenta, es un libro muy bonito. Es bonito desde la primera página. ¿Por qué? Porque todos los temas tienen sus objetivos. Así como ustedes tienen sus objetivos. Su objetivo es no aprobar la materia. Ese debería ser, no aprobar la materia. O las materias. Pero ¿cuál sería el objetivo entonces? Saber la materia, aprender la materia para aprobarla. Hay que estudiar
para saber, no hay que estudiar para pasar. Para pasar es fácil, se compra dos audífonos y lo pasan, ¿no? Porque hay alguien que se lo resuelve. Pero quiero verlo. Atendiendo a un paciente. Quiero verlo que cuando lo llamen en su casa o su familiar le diga se cayó y se golpeó la cabeza y se desmayó. Quiero ver lo que van a hacer a los que hacen resolver sus exámenes afuera. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuáles son los objetivos? Identificar a los pacientes lesionados que requieran traslado desde una institución de atención primaria a otra que sea capaz de proveer el nivel necesario de atención en trauma. ¿Pero para qué? Para hacer el tratamiento definitivo. Quirúrgico, intubación, internación, terapia, el tratamiento definitivo. 2, iniciar los procedimientos para preparar óptimamente a los pacientes traumatizados para un traslado seguro a una unidad de atención de trauma de mayor nivel, utilizando una vía de transporte apropiada. Si es vía aérea, mejor, siempre y cuando ese paciente no tenga un neumotórax hipertensivo o un neumotórax simple, o incluso una fractura de costilla, que por la alteración en la presión barométrica que hay en un avión, ese paciente con una fractura, esa fractura puede perforar pleura en el viaje y provocarle un neumotórax hipertensivo que usted no se dio cuenta y el paciente va a llegar muerto aunque sea en avión. Por eso dice, iniciar los procedimientos para preparar óptimamente, etiquetar, estabilizar y evacuar. Ese mes lo vamos a recordar todas las clases. El ABCD lo vamos a recordar todas las clases. El APTI también. O sea que no se vayan a aburrir. Que cuando estén haciendo su internado y estén de turno, se van a dar cuenta que valió la pena molestarlo tanto con lo mismo. Para el manejo inicial del paciente, para su traslado, es importante que tengamos en cuenta, por eso que nos basamos en el ATLS. Este libro está diseñado para entrenar a los médicos y mejorar su nivel de eficiencia en la evaluación, estabilización y preparación de los pacientes lesionados para recibir su manejo definitivo. ¿Dónde? En una unidad de terapia intensiva o una intervención quirúrgica. Cuando uno recibe un paciente en su hospital, hemos dicho que se mide dos capacidades. Uno, la capacidad que tenga su hospital para recibir ese tipo de paciente. Y dos, la capacidad que tenga el personal para atender ese tipo de paciente. El traslado del paciente depende primero de las lesiones que presente y de los recursos locales para su manejo, o sea, los recursos que su hospital tenga. Por ahí un hospital de primer nivel no tiene ni siquiera terapia intermedia. ¿Para qué lo va a retener? Haga las 3E y volando lo manda al paciente. Pero tampoco lo mande con un motor hipertensivo, hágale una toracocentesis, segundo espacio intercostal, línea media clavicular y lo manda con su aguja clavada ahí. El paciente no se va a morir. Mejor, tiene muchas posibilidades de vivir. No lo mande sin suero, póngale una vía. Porque en el transcurso de la ambulancia, el pobre interno no va a saber qué va a hacer, porque ya el paciente con una hipovolemia, hay colapso vascular, no se puede poner ni suero. Por eso, vía aérea, vía periférica. Sonda nasogástrica, sonda Foley. Ese es el manejo fácil de los pacientes. ¿Y cuándo mandamos? ¿A qué paciente mandamos? Eso va a depender mucho del médico que ha recibido ese paciente, del médico que lo está examinando. Por eso se dice, depende del juicio o criterio médico. Los pacientes traumatizados deben ser trasladados al hospital apropiado más cercano. Fíjense, dice, al hospital apropiado más cercano.
no lo manden al hospital que esté más cerca, sino a aquel hospital que esté cerca, pero que tenga las condiciones para atenderlo. Si yo tengo una posta de primer nivel y tengo un paciente traumatizado grave, no lo mandaré por una clínica que está por ahí que no tiene ni siquiera terapia, lo mandaré a un hospital que maneje mejor, por lo menos un hospital de segundo nivel, después ya lo van a mandar a un hospital de tercer nivel. Entonces, derivarlo, trasladarlo a un hospital apropiado, más cercano. No nos olvidemos que la premisa del ATLS es no causar más daño que el que ya tiene el paciente. Determinar la necesidad de trasladar al paciente. Es importante que los médicos evalúen su propia capacidad y limitaciones, así como la capacidad y las limitaciones de su hospital, y ver qué pacientes pueden ser atendidos. Puede ser que haya hospitales de primer nivel incluso que reciban pacientes de siniestro, una explosión de garrafa donde hay varios heridos, un accidente de tránsito donde choquen dos flotas. Entonces, usted tiene que hacer su propio triaje, atender según el color, manejar vía aérea, vía periférica, estabilizar no solamente las fracturas o luxaciones con una férula de yeso, sino su medio interno. Tiempo oportuno para el traslado. Fácil, ¿no es cierto?, darse cuenta cuándo lo mando, cuando mi paciente esté estable. No es solamente ponerle una vía y decir llévenselo. Estabilicen al paciente. Puede ser que ese paciente requiera una intubación, entonces intúbenlo. Puede ser que necesite una toracocentesis. Háganla. Entonces, ¿cuándo debo trasladar al paciente? Por eso decimos que la evolución del paciente está relacionada con el tiempo transcurrido entre la lesión y el adecuado tratamiento definitivo. O sea, en ese periodo usted estabiliza al paciente y lo va a mandar al otro hospital para que le hagan el tratamiento definitivo. Y la comunicación tiene que ser de médico a médico. No, el médico que recibe al paciente no puede hablar con la secretaria y decirle, dígale al doctor que estamos mandando un paciente con esta característica. Ella no sabe de medicina. Entonces hable de médico a médico. Porque puede haber pacientes con lesiones vasculares, con hematomas expansivos, con hematomas pulsátiles. Entonces usted tiene que avisarle al médico que va a recibir ese paciente. ¿Para qué? Para que lo llamen al vascular y le diga, doctor, está llegando un paciente con estas características, véngase volando. Entonces no podemos mandar a un paciente sin comunicar. Imagínense lo que le estoy diciendo, un hematoma expansivo con una lesión arterial. Hasta que lo llamemos después que llegue el paciente. Hasta que lo llamemos al vascular va a pasar una media hora como mínimo, pero en ese tiempo ya se murió. Se exsanguinó el paciente. La derivación o el traslado depende de la distancia entre los hospitales, la disponibilidad de recursos durante el traslado y de circunstancias de la institución local y de las intervenciones necesarias. Fíjense lo que acabamos de hablar. Disponibilidad de recursos durante el traslado. ¿A qué nos referimos? Que la ambulancia, sin desmerecer la capacidad de muchas enfermeras, no puede venir solo con una enfermera. Tiene que venir un médico. Porque por ahí ese paciente en el transcurso de su viaje en la ambulancia hace un neumotor hipertensivo, la enfermera no va a saber hacerle una descompresión. Si el paciente hace un paro respiratorio, la enfermera tal vez no sepa intubarlo. Entonces, depende de la disponibilidad de recursos durante el traslado. De repente su hospital no tiene ni ambulancia. Tienen que llamar a una ambulancia. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que valorar. Factores del traslado. ¿A quién? A todos los pacientes estabilizados que tengan color rojo.
El comité de trauma recomienda utilizar ciertos índices fisiológicos, mecanismos y patrones de la lesión y la historia del evento traumático. No es lo mismo un paciente que se cayó estando sentado que aquel que se cayó de 3 metros sobre escombros. Por eso hablamos de mecanismos y patrones de la lesión, pero también de índice fisiológico. Paciente taquicárdico, taquifícnico, hipotenso, hasta que se demuestre lo contrario, estamos ante un paciente con un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos mandar así. Pónganle 2 vías periféricas de grueso calibre. No se olviden de la famosa ley de Pauce-Sevilla. La cantidad de líquido que pasa por un conducto es inversamente proporcional a su longitud y directamente proporcional a su diámetro. Entonces, mientras más corto y grueso el catéter, más líquido se va a pasar en el menor tiempo posible. Paciente con lesiones específicas o con combinaciones de lesiones. Por ejemplo, un paciente con trauma craneoencefálico grado menos de 8, intubación y derivación. Paciente que tenga un trauma craneoencefálico asociado a un trauma de tórax, derivación previa estabilización. Paciente con traumatismo de tórax y trauma de pelvis también, porque son exsanguinantes. Entonces, usted tiene que valorar todo eso para ver qué pacientes deriva primero. O pacientes que tengan trauma más enfermedades de base. El tratamiento de pacientes combativos. ¿Qué significa combativo? Aquel que está irritable, ansioso, que no hace caso, que no se puede sentar o no quiere sentarse, que camina, que... Ese paciente es un paciente de alto riesgo. Porque si el paciente está así, con seguridad que está hipóxico. Y si el paciente está hipóxico, está hipovolémico. Por eso se dice, es un paciente difícil y peligroso. Si un paciente no tolera el decúbito, no puede respirar. Pero hay pacientes que no solamente o que es solamente porque no pueden ventilar bien o tienen hipoxia. Hay pacientes que están irritables cuando tienen una vejiga llena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hacer el examen físico del paciente. Ahora, si el paciente lo puede referir, le va a decir, tengo ganas de orinar. Por eso, otra vez repito, vía aérea, vía periférica, sonda nasogástrica, sonda fólica. Si los pacientes así están irritables, como en este caso anterior, y va a utilizar sedante, que es muy peligroso, sobre todo en pacientes hipovolémicos, esos pacientes que van a requerir sedación deben ser intubados. Y el médico que lo atiende debe asegurarse de que el ABCDE del paciente sea manejado apropiadamente. Vía aérea, ventilación, respiración, circulación, déficit neurológico y la exposición completa. Debe aliviar el dolor en lo posible. Un ketorol no le va a hacer nada. Un clonidinato de glicina no le va a hacer nada. Un tramadol sí, porque es un derivado opiáceo, pero es depresor del centro respiratorio. Entonces, preparemos la analgesia continua que le han enseñado a preparar en anestesiología. Y tratar de calmar al paciente con sedante, paciente intubado, o tratando de hablarle. Si el paciente puede escucharle, tal vez se tranquilice y le va a decir, ¿sabe qué, doctor? No puedo respirar. ¿Sabe qué, doctor? Me duele la cabeza. ¿Sabe qué, doctor? Quiero vomitar. Ese paciente está mal. Ese paciente requiere un cuidado. No importa que los que están a su lado estén gritando, pero ese paciente que le está refiriendo eso es un paciente grave.
Por eso decía que las benzodiazepinas, el fentanilo, el propofol y las ketaminas son fármacos peligrosos en pacientes hipovolémicos, intoxicados o con traumatismo craneoencefálico. Circunstancias clínicas que ameritan un traslado interhospitalario cuando las necesidades del paciente exceden los recursos de su hospital. Categoría de sistema nervioso central, trauma craneoencefálico, lesiones penetrantes o fracturas abiertas de cráneo, lesiones por trauma con hundimiento de cráneo. A veces decimos nosotros, hundimiento, tal vez no tenga problema. El cráneo tiene dos capas. ¿No ven? Tiene una tabla externa o diploide, por eso se llama. ¿No ven? Cuando la tabla externa penetra por lo menos el 50% sobre la tabla interna, ese paciente se tiene que operar. ¿Por qué? Porque es un foco epileptógeno. Lesiones abiertas, o sea, aquellos pacientes que han recibido un trauma, sobre todo por proyectil arma de fuego, que han perdido el líquido cefalorraquídeo, son pacientes que necesitan ser derivados. Escala de coma de Glasgow menor a 15 o deterioro neurológico. ¿Cómo me explico esto? Paciente que llega con 15 de Glasgow, pero mientras usted hace su estabilización en una hora o media hora, bajaron 2 puntos, ese paciente es grave. Y hay que derivarlo rápido, antes que llegue a 8. Paciente que baja 2 puntos en su escala de coma de Glasgow en menos de una hora, ese paciente es un paciente grave. Paciente con traumatismos raquimedulares, cervicales sobre todo. A nivel de tórax, ensanchamiento de mediastinos, borramiento del botón aórtico, pared torácica mayor, o sea, fractura múltiple costilla o tórax volante, con gran sospecha de contusión pulmonar, contusión miocárdica con borramiento del botón aórtico, o aquellos pacientes que requieran o vayan a requerir asistencia ventilatoria y usted en su hospital no tiene un respirador. Trauma de abdomen, fractura inestable del anillo pélvico, donde en la radiografía hay una diástasis de la sínfisis del pubis. Ruptura del anillo pélvico con una diástasis de la sínfisis del pubis, una diástasis de articulación sacroiliaca, son pacientes graves. O lesiones pélvicas abiertas, que con seguridad es una lesión pélvica abierta, va a estar con un shock hipovolémico. Y en abdomen, las lesiones de vísceras macizas o vísceras huecas. En extremidades, fracturas expuestas graves, amputaciones traumáticas, fracturas articulares complejas, lesión mayor por aplastamiento de pierna, del muslo o de la pelvis. ¿Por qué? Porque cuando hay un aplastamiento, hay una gran atracción de los músculos y ese paciente va a perder mioglobina. ¿Y por dónde lo va a eliminar? Pues el riñón. Y la mioglobina es nefrotóxica, lo va a llevar a una insuficiencia renal. Lesiones multisistémicas, traumatismo cráneo asociado a lesiones de cara, tórax, abdomen. Todo lo que sea combinado en fractura va a derivarse. Fractura más quemadura, fracturas maxilofaciales, fracturas de huesos largos, sobre todo de fémur, que son hipovolémicos esos pacientes. Por cada fractura de fémur se pierde casi 1,5 litros de sangre, entonces son pacientes que van a requerir transfusiones. Factores de morbilidad o patología concomitante. Pacientes mayores de 55 años, menos de 5 años, cardiópatas, neumópatas, diabetes mal controlada, pacientes embarazadas por el riesgo del desprendimiento prematuro de membrana que puede llevarnos a un tromboembolismo pulmonar, desprendimiento prematuro de placenta, o el famoso sangrado transvaginal en los primeros meses del embarazo o en el último, pero que sea embarazada. Deterioro secundario, secuelas tardías, necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, aquellos pacientes que tienen menos de 8 en la escala de Glasgow.
o a paciente que se quedó internado en su hospital porque no pudo trasladarlo por algún motivo y el paciente entra en sepsis. Pacientes que han hecho hemorragia de 2 tiempos, hemos dicho que la hemorragia de 2 tiempos es una lesión de hígado, pero que es contenida en primera instancia por la cápsula de Gleason y después de un tiempo se rompe y el paciente entra en una hipovolemia. Fallas multiorgánicas o necrosis tisular masiva en los pacientes que han sufrido una contusión, una atrición de los músculos. Siempre en cada tema hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro en estos casos de traslado? Una preparación inadecuada para el traslado. Esa preparación inadecuada va a aumentar las posibilidades de que ese paciente llegue mal a su lugar de traslado o que se muera en el traslado por no haber hecho un diagnóstico apropiado y un tratamiento también primario. ¿Cuáles son las responsabilidades en el traslado? Existen responsabilidades específicas tanto para el médico que refiere como para el médico que recibe al paciente. El médico que refiere al paciente siempre se pregunta o debe preguntarse, ¿dónde debo derivar al paciente? El médico que va a referir responsable de iniciar el traslado debe seleccionar el medio adecuado de transporte y el nivel de atención requerido. Paciente grave en un hospital de 3er nivel. Ahora, si el paciente no quiere ir a un hospital o la familia no quiere ir a un hospital, busca una clínica buena. Eso generalmente cuando van a clínica el familiar lo busca. El que refiere debe consultar con el médico que lo va a recibir. ¿Tenés espacio para este paciente? No lo manden así nomás. Ahora los hospitales paran llenos. Y aquí viene estabilizar al paciente previo a su traslado. Y tiene que haber acuerdos con otras instituciones involucradas en salud. Si no hay espacio en el San Juan, tal vez en el japonés. Si no hay el japonés, bueno, pues lo llevarán a un centro de segundo nivel que tenga por lo menos un cuidado intermedio o a una clínica. Pero para eso, consentimiento informado. ¿Qué va a hacer el médico que debe recibir al paciente? Tiene que ser consultado en relación al traslado. Tengo este paciente, he hecho esto. ¿Qué más puedo hacer en el traslado del paciente si me falla algo? Entonces la comunicación tiene que ser fluida. Debe asegurarse de que la institución propuesta esté calificada para atender ese tipo de paciente. Si el médico o la institución a la que se propone el traslado no pueden aceptar, estos deben colaborar en la búsqueda. O sea, mandan de Montero un paciente, van a mandar y no hay espacio en el hospital. Yo, como médico receptor, tengo que colaborar con el médico que va a mandar o con la familia buscando alternativas para ese paciente. Si no hay un personal entrenado en el manejo de ambulancia, o sea, los paramédicos en este caso son los que están bien preparados, entonces el médico, ustedes deben acompañar al paciente, pero no lo manden con el chofer solamente. Tiene que ver algún personal de salud. Método de traslado. ¿Cómo debo trasladar al paciente? Pensemos que para trasladar al paciente, ese paciente no tiene que llegar más daño a su destino como que ya salió de allá. Cualquier vía aérea, terrestre, fluvial, son medios de traslado adecuados o transporte. Mire, el traslado interhospitalario de pacientes críticos puede ser peligroso a menos que el estado del paciente sea estabilizado antes del traslado. Otra vez, etiquetar, estabilizar. Que el personal esté apropiadamente entrenado y hayan tomado las previsiones necesarias para manejar alguna.
No puede mandar a un paciente grave y que en su ambulancia no tenga un laringoscopio o tubo para intubar. Dice, los cirujanos deben involucrarse en el desarrollo y en el mantenimiento de los sistemas de atención de trauma. Todos los hospitales hacen simulacros. Todos los hospitales se les da temas, se les da cursos de ATLS a los residentes, a todos, para que puedan atender y manejar adecuadamente a un paciente. Existen protocolos de traslado. Miren, información del médico que refiere al paciente. ¿Qué tenemos que poner en nuestra hoja de referencia? El médico local que ha determinado la necesidad de trasladar a un paciente debe comunicarse directamente con el médico que va a recibir y para esto tiene que dar cierta información. Primero, identificación del paciente. Perico de los palotes. Breve relato del incidente, incluyendo datos pertinentes a la fase prehospitalaria. Es un paciente que iba en motocicleta y se chocó con un árbol. Breve relato. Con antecedentes de pérdida de conciencia. En el lugar, dice, incluyendo datos pertinentes a la fase prehospitalaria. Lo recogimos de un lugar donde había estiércol, por decirle. Entonces tiene que incluir todo. ¿Para qué es importante este dato último que les digo? Para hacer la vacunación antitetánica. Hallazgos iniciales al llegar al departamento de urgencia. ¿Cómo llegó su paciente? ¿Llegó consciente, inconsciente, con cuánto de glago? ¿Cómo estaban si tenía heridas? ¿Si estaba respirando adecuadamente? ¿Tenía trauma? Todo lo grave que puede haber tenido el paciente. Y le hice esto, le coloqué un tubo, le coloqué suero, tal suero. Y la respuesta fue la siguiente. Llegó con presión de 60-40 y te lo estoy mandando con 160. La mejor prueba para saber que usted está haciendo un buen tratamiento es ver la respuesta al tratamiento que le está haciendo. Si llegó frío y ya está caliente, entonces el tratamiento es bueno. Si llegó anúrico y ya empezó a orinar, el tratamiento es bueno. Si llegó hipotenso y el paciente normotenso, el tratamiento es bueno. Esa es la mejor prueba de que usted está haciendo bien las cosas. Información para el personal de traslado, al médico, al residente, al interno, a la enfermera que va a llevar ese paciente. Usted tiene que decirle, por favor, tiene que mantener siempre la vía aérea, aspire cada cierto tiempo. Si le acabó este suero, póngale otro suero. O algunos procedimientos especiales que pueden ser necesarios. Por ejemplo, si el paciente tiene dificultad respiratoria, usted la aspira y sigue roncando, póngale una cánula de mayo, por ejemplo. Calificación revisada del trauma, procedimientos de reanimación, cualquier cambio que pueda ocurrir durante el traslado. O sea que el médico que lleva o el personal de salud que lleve a ese paciente tiene que saber hacer RCP. Documentación. El paciente debe ser acompañado por una hoja de registro que describa las características del accidente, como estábamos relatando, como el tratamiento que le hizo, el estado del paciente al momento de iniciar el traslado y los detalles importantes del examen físico que tenía. Había bombamiento, había deformidad, había todo lo que usted vio en el examen físico del paciente lo registra en su hoja. Esta es la hoja de traslado, larga. Tratamiento previo al traslado. Los pacientes deben ser reanimados y hay que intentar estabilizar su estado con la vía aérea. Si es necesario, vía aérea o intubación. Provea un aspirador para que esté en el traslado, le vaya aspirando. Inserte, si es necesario, una sonda para reducir el riesgo de aspiración. En la parte de ventilación, determine la frecuencia respiratoria. Les he dicho que aquel paciente que está por encima de 20 respiraciones por minuto es un paciente que tiene un problema respiratorio y administre oxígeno suplementario.
Suministre ventilación mecánica si es necesario con ambú o coloque un tubo de tórax si el paciente está con un neumotórax hipertensivo o por lo menos una toracocentesis. En cuanto a la circulación, esto es lo que el médico o el personal de salud que debe hacer o tiene que tener cuidado en el traslado del paciente. Controla la hemorragia externa, como con compresión. Canalice 2 vías periféricas si fuera necesario con bránulas de grueso calibre y coloque cristaloides. Si tiene sangre, sangre. Coloque sonda uretral para medir la diuresis. La diuresis nos mide la volemia del paciente. Si el paciente está oligúrico o anúrico, quiere decir que está hipotenso, que está hipovolémico, entonces auméntele el volumen. Monitorice el ritmo y la frecuencia cardíaca del paciente. Si está taquicárdico, es hipovolemia. En cuanto al sistema nervioso central, ¿qué tiene que controlar usted en el traslado? Brinde respiración asistida si fuera necesario. Administre manitol. Un paciente inconsciente, un paciente que va bajando su escala de coma de Glasgow, es un paciente que tiene algún daño cerebral. Y todo paciente con trauma craneoencefálico tiene cierto grado de edema, entonces utilice manitol y no utilice glucosado. Inmovilice cualquier lesión craneana o de columna, como con un collar cervical. Estudio diagnóstico cuando existe el tiempo. Si es un paciente grave y está con un neumotórax hipertensivo, no necesita sacarle radiografía porque es perder el tiempo. Colóquele una bránula y lo deriva. Los estudios radiológicos no deben retrasar el traslado del paciente. Las heridas siempre tienen que estar cubiertas. Como los traslados no son muy largos, no necesitan hacer curaciones. Pero sí las fracturas, férulas, inmovilizaciones o tracciones. En cuanto al tratamiento durante el traslado, ¿qué es lo que le puede administrar en el traslado? Monitorice presión arterial, vea los reflejos pupilares, oximetría, apoyo continuo cardiorrespiratorio, reemplazo continuo de volumen, se acabó el suero, póngale otro, uso de medicamentos apropiados, pero que estén ordenados por el médico o que estén establecidos en el protocolo, por ejemplo, el manitol. Y usted que va a llevar al paciente tiene que estar en constante comunicación con el médico que deriva y con el médico receptor. Te va a decir, doctor, este paciente empezó a bajar su frecuencia cardíaca, este paciente empezó a bajar su frecuencia o a aumentar su frecuencia respiratoria. Entonces el médico que va a recibir le irá indicando qué cosas tiene que hacer en el traslado. Este es el complemento del manejo inicial del paciente traumatizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es, primero, no hacer más daño al paciente. No hacer más daño que el que ya tiene. Manejemos el ABCDE, manejemos la vía aérea y sepamos cuándo el paciente requiere un apoyo. Chicos, este es el tema. Estos son los dos temas. El día sábado vamos a hablar de shock. Manejo del shock. Sobre todo nos interesa en trauma el shock hipovolémico. El shock cardiogénico ya lo han visto. El shock séptico lo han visto también en infecto y en medicina interna. Entonces no nos vamos a preocupar mucho de eso, pero que sí nos interesa en el manejo con trauma es el shock hipovolémico. Por favor, chicos, reúnanse, revisen el caso clínico. Hemos complementado varias cosas hoy día para ver para que puedan resolver su caso clínico. Entonces, mañana yo voy a decir
exactamente en cuál de las salas de simulación vamos a estar. No se olviden, lleven sus sonditas, unas 2 sondas, lleven guantes y mandil. Voy a ver yo qué más nos piden para poder entrar a la sala de simulación. Bueno, ahora pueden ir a ver su novela. Tienen este fin de semana para poder reunirse y hacer su caso clínico. Y nos vemos casi con seguridad el día lunes. A las 8 de la mañana va a ser, que la sala de simulación abre recién a las 7:30, entonces vamos a hacerlo a las 8. ¿Está bien? ¿Alguna Está bien. pregunta? Sí, doctor, está bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Están con sueño? ¿Qué han hecho hoy día? ¿Han dormido harto o han estudiado harto? Full estudio, Por doctor. la Champions, seguro. Bien. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Muchas gracias por asistir y nos vemos el día sábado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chao, chao.